Bueno, continuamos con estos videos. Equilibrio químico, sexto. Los aspectos cuantitativos. Bien, vamos a suponer un equilibrio hipotético, cuya ecuación la planteamos acá. Bien, caso hipotético, ¿verdad? Equilibrio homogéneo en fase gaseosa. La ecuación correspondiente es el que está ahí. Bueno, y supongamos que en un recipiente de un volumen conocido, volumen de recipiente, vamos a suponer 5,00 litros, nosotros colocamos 2,00 mol del gas A y ahí mismo también 1,50 mol del gas B, nada más, ¿sí? Obviamente ese sistema no puede estar en equilibrio, no tenemos nada de C y nada de D, pero como tenemos A y B pueden reaccionar, es más, comienzan a reaccionar y empiezan a formar C y D. A medida que se forma un poco de C y D, ya tenemos esas especies químicas acá adentro y también se puede dar la reacción inversa. C y D reaccionan para formar A y B. Por supuesto que al comienzo la reacción directa, ¿sí?, es más rápida que la reacción inversa. Eso trae un efecto neto. Se consume más A y B en la reacción directa de lo que se forma en la inversa, por un tema de rapidez. Por lo tanto, estas concentraciones van disminuyendo y estas van aumentando porque se forma una mayor cantidad de C y D en la reacción directa que lo que se consume en la inversa. ¿Ven? Van a variar todas esas concentraciones hasta que, demorará más, demorará menos, el sistema va a establecer una situación de equilibrio. Bueno, cuando se establece esa situación de equilibrio, las propiedades macroscópicas del sistema, como la presión total, que se podría medir acá con un instrumento, se mantienen constantes. Bueno, supongamos que el sistema llegó a esa situación de propiedades macroscópicas constantes, el sistema alcanzó una situación de equilibrio, se logra realizar un análisis y se determina, se detecta que en ese sistema tenemos 0,600 mol de la especie del gas D. ¿Bien? Bueno, y con esa información nosotros queremos tratar de ver si podemos determinar cuál es el valor de la constante de equilibrio para esa reacción a esa temperatura a la que se hizo el experimento, ¿sí? Ponemos una temperatura 25 grados Celsius, ¿sí? Bien, entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es decir, bueno, pero ¿cuál es la expresión matemática de la constante de equilibrio? La constante de equilibrio calculada con concentraciones molares, mol por litro, ¿se acuerdan? Un cociente, en el numerador aparecen las concentraciones en mol por litro de las especies químicas, mol por litro de C, mol por litro de D, multiplicadas entre sí, pero cada una previamente elevada a una potencia que coincide con el coeficiente estequiométrico. En el denominador, las concentraciones de los reactivos, A y B, o mol por litro de A y B, multiplicadas entre sí, y cada una elevada al coeficiente estequiométrico, así que acá va a ir un 2. Bien. Siempre que el sistema esté en equilibrio, las concentraciones de estas especies serán tales que, sustituidas en la expresión matemática de la constante, el resultado de nuestra cuenta es el valor de la constante, que es lo que queremos determinar. ¿Bien? Bueno, ¿se acuerdan que para determinar mol por litro lo que tenemos que hacer es dividir la cantidad de sustancia, expresamos en mol, dividido el volumen en litros? Bueno, y podemos hacer ese cálculo y bueno, algunos podemos hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, concentración de A, yo tengo un dato acá, 2,00 mol en un recipiente de 5,00 litros, ¿sí? Eso da un valor 0,400 mol por litro. Pues ya, pero de D tengo datos también. Bueno, de B, vamos a calcular concentración de B. 1,50 mol sobre 5,00 litros, eso va a dar 0,300 mol por litro. Y tenemos también datos de D. 0,600 mol sobre 5,00 litros, 0,300
120 mol por litro. Bien. Pero tenemos que considerar que estos valores corresponden a distintas situaciones. Estos valores de A y B son unos valores iniciales en el instante que nosotros introducimos A y B en ese recipiente, porque van a variar. ¿Y por qué van a variar? Porque al principio va ocurriendo la reacción directa, luego la inversa, pero la directa a mayor velocidad hasta que el sistema está en equilibrio. O sea que estos valores van a cambiar y además sabemos que van a disminuir. Entonces estos valores vamos a decir que son valores iniciales. Van a variar. Mientras que para el caso de D no, porque esta es la composición para D cuantitativa que observamos en el equilibrio. O sea que esta concentración sí es una concentración en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que si queremos calcular el valor de la constante de equilibrio, vamos a sustituir por las concentraciones, pero de un sistema que esté en equilibrio. La única que conoceríamos sería la de D, 0,120. Porque esta concentración de A y esta concentración de A en el sistema en equilibrio ya no son 0,400 y 0,300, van a cambiar. Más que no sabemos la de C, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a ver nosotros cómo con esta información, analizando ese proceso que decíamos que al principio va a ir ocurriendo la reacción directa, podríamos llegar a determinar los otros valores que nos están faltando de las concentraciones de A, B y C en ese sistema en equilibrio con esta concentración de D para hacer el cálculo. Bien. Entonces, para organizar la información, yo acá les consejo hacer una especie de tabla de concentraciones, no es obligación, pero van a ver como que es algo que podría valer la pena. Bien. ¿Cómo vamos a organizar esa tabla? En esa tabla nos va a interesar analizar la concentración de A en mol por litro, la de B también mol por litro, o de todas las especies, la de C y la de D. Bien. Entonces vamos a empezar por analizar la situación inicial de ese sistema. Bueno, inicialmente la concentración de A es 0,400. ¿Ah? Ya está encabezado acá, la unidad no la vamos a poner acá. Sabemos que va a disminuir. La de B, 0,300. La de C no es que sea desconocida, nosotros no colocamos nada de C en ese recipiente, así que inicialmente esta vale 0. Y la de D también inicialmente vale 0 porque de D inicialmente no pusimos nada. Así que tenemos estos valores. Pero esas concentraciones van a cambiar hasta que se llegue a una situación de equilibrio. Vamos a poner acá en equilibrio. Bien. En equilibrio conocemos la concentración de D. 0,120. Pero no conocemos las otras, ¿verdad? Bueno. Pero vamos a analizar esos cambios, porque la estequiometría se cumple. ¿Qué quiere decir? Que si de B reacciona un mol, de A reaccionan 2 moles. Si de B reacciona un mol y de A reaccionan 2 moles, de C se forma 1 y de D se forman 3. ¿Qué quiere decir? Que si la concentración de B disminuye en X moles por litro, la de C aumenta en X moles por litro. Bueno, como no sabemos cuánto disminuyó, justamente vamos a llamarle, es una incógnita para nosotros, vamos a analizar la situación de cambio. Bueno, la concentración de B tenía este valor inicial, pero cambió X valor. O sea que cambió un valor X. La concentración de C también cambió un valor X, porque si se consume un mol de B, se forma un mol de C. O sea que esta también va a tener un valor X. Pero si se forma un mol de C, se forman 3 moles de D. O sea que si la concentración de C varía en X mol por litro, acá estamos trabajando con concentración, esta va a variar 3 veces más. 3 por X moles por litro. Y con el mismo razonamiento, estamos siguiendo la proporción estequiométrica, nos dan coeficientes. ¿Cuál será entonces la variación de A? Y va a ser 2x. Bien. Pero esa variación le vamos a asignar signo. Van a haber variaciones positivas y van a haber variaciones negativas, porque algunas especies están aumentando en concentración y otras están disminuyendo. Por ejemplo, C. No teníamos nada. Se formó una cierta cantidad de C que en ese volumen da una concentración de
X mol por litro. O sea que esta aumentó, le voy a poner con más. La de B, sin embargo, es un reactivo, se consumió, va a haber menos. O sea que esta bajó en X moles por litro. Entonces va a haber menos X moles por litro. ¿Qué opinan con la de A? También es un reactivo, ¿verdad? Menos. ¿Y qué opinan de la de D? También es un producto, se formó C y se formó D, un más. ¿Bien? Bueno, ¿hasta acá estamos? Bien, vamos a ver cómo logramos completar esto. Para completar esto nosotros podemos decir, bueno, de C no teníamos nada. Ganamos X moles por litro. ¿Cuánto tendremos ahora en el recipiente? Y bueno, lo que ganamos, X moles por litro. De B teníamos 0,300 mol por litro. Perdimos X moles por litro. Sumamos esto con esto y ¿qué nos queda? Que al final vamos a tener 0,300 menos esos X mol por litro que disminuyó. Entonces para A, 0,400 menos esos 2 por X moles por litro que disminuyó. Bien, y uno puede decir, bueno, esa ya la tenemos, pero sería interesante analizar esto. Si no tuviéramos el valor, ¿qué es lo que sabríamos? Que no teníamos nada, o sea que la concentración 0, no había esa sustancia en el recipiente, aumentó en 3x valor, o sea que acá tenemos 3x valor. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que 3x equivalen a 0,120. Entonces nosotros ahora podemos, a partir del descubrimiento de esta igualdad, que es totalmente razonable, ¿verdad? Averiguar el valor de x. Y bueno, entonces 3x, 3 por x es 0,120. ¿Qué quiere decir? Que x va a ser 0,120 sobre 3. 0,040 mol por litro, que estamos hablando de una concentración. Y eso nos permite averiguar los demás valores, porque entonces, ¿cuánto va a valer la concentración de C? Si aumentó X mol por litro, y bueno, tiene que valer 0,040 mol por litro, porque ese es el valor de X. ¿Y acá qué opinan? Teníamos 0,300, perdimos 0,040, o sea que esta va a ser 0,260. Y acá teníamos 0,400, perdimos 2x, o sea, perdimos 0,040 por 2, esa cuenta nos va a dar 0,320. Y todas estas concentraciones pertenecen a un sistema en equilibrio, o sea que estamos autorizados a utilizar esas concentraciones para averiguar el valor de la constante. Entonces ahora nos podemos volver a plantear, bueno, la constante para este equilibrio tiene esta presión matemática, concentración de C por concentración de D al cubo sobre concentración de A al cuadrado por concentración de B. Y esta cuenta va a dar el valor de constante siempre que todas esas concentraciones correspondan a un sistema en equilibrio como esta que está aquí. Así que podríamos sustituir y decir, bueno, entonces va a ser 0,040 por 0,120 y al cubo, ¿no? No olvidarse que estaba elevado al cubo, que sea 0,120 que valga 3x, no quiere decir que no tenga que ir elevado al cubo, ¿no? A veces es una confusión cuando uno hace los ejercicios, olvidarse de esto, y dice, pues ya lo consideré, no, son cosas distintas. Acá concentración de A, 0,320, y esa concentración va elevado al cuadrado, por la concentración de B, 0,260. Bueno, y si hacemos esa cuenta, obtendríamos el valor de la constante de equilibrio para esta reacción a esa temperatura a la que se hizo el experimento. Que, si mal no recuerdo, cuando lo hice los otros días antes de plantearlo acá, da 2,60 por 10 a la menos 3 en este caso. Una constante chica, ¿se acuerdan? Corresponde ahí a un sistema donde predominan reactivos frente a productos, ¿sí? Bueno, con esto vamos a poder hacer algunos ejercicios del repartido que yo ahora por plataforma les indico, con esto y el video anterior, ¿vale? Y por ahora vamos a sentar esto, hacemos esos ejercicios, los discutimos ahí en el foro y después avanzamos con un poco más de teórico.